al Estado en un tiempo difícil y he puesto en ese servicio toda mi voluntad. Recapitulo cuanto he hecho y cuanto no he podido hacer y me siento en paz con mi conciencia. Las urnas son ya y deberán serlo para siempre las únicas armas de que vamos a servirnos los españoles para resolver nuestras discrepancias políticas. Cuando pensamos en presidentes del gobierno, siempre se nos vienen a la cabeza los mismos nombres. Al fin y al cabo, desde que Franco decidiera separar la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno en 1973, apenas hemos tenido 9 presidentes del gobierno. Todos tenemos en la cabeza al actual, a Pedro Sánchez, el presidente. Los más jóvenes tendrán algún vago recuerdo de Mariano Rajoy y de Zapatero. Los más mayores y no tan mayores conocerán a Felipe González y José María Aznar. Y si nos remontamos más atrás, a la mayoría se nos vendrá a la cabeza don Adolfo Suárez o incluso Carrero Blanco. Ya si alguien está más interesado en la historia, conocerá a Carlos Arias Navarro. Pero muy pocos tendrán en cuenta al gran desconocido, a Leopoldo Calvo Sotelo, el menos famoso de todos los presidentes del gobierno. Irónicamente, también aquel con el apellido más ilustre de todos, un hombre que llegó a la presidencia por sorpresa, entre tanques y disparos, y la abandonó por la puerta de atrás, haciendo saltar todo por los aires, y sin apenas dejar recuerdo. A pesar de ello, reconocer su figura es trascendental para comprender muchos de los fenómenos que vivimos en el presente. Un hombre que construyó la España de después de la transición. Este vídeo se enmarca dentro de una serie de vídeos que estamos haciendo sobre todo los gobiernos de España desde la transición. Ya le dedicamos uno a Adolfo Suárez y ahora le toca el turno a Leopoldo Calvo Sotelo. El 14 de abril del año 1926 nació en Madrid el pequeño Leopoldo. Con su corta edad, aún no era capaz de reconocer a su tío, José Calvo Sotelo, y saber que era el ministro de Hacienda, y mucho menos prever la trágica despedida que le daría. José entraría al gobierno del dictador Miguel Primo de Rivera en 1923, como director general de la administración, y su arduo trabajo le llevó a ser ascendido a ministro de Hacienda, destacando por sus políticas centradas en mantener estable el gasto público. Aunque el ambicioso plan de infraestructuras de Primo de Rivera supuso una importante emisión de deuda pública. Su plan más ambicioso se centraba en combatir el fraude fiscal de los grandes propietarios. La proclamación de la Segunda República y la creación de la Comisión de Responsabilidades lo llevaron a exiliarse en Portugal hasta 1933, cuando regresó a España, fundando su propio partido, Renovación Española, y llegando a ser diputado y uno de los principales exponentes de la derecha durante este periodo. La creciente radicalización social y el aumento de la violencia a partir de la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 cristalizó en su asesinato a disparos el 12 de julio. Leopoldo aún era muy niño para comprender cómo el asesinato de su tío llevaría al estallido del alzamiento nacional tan solo unos días después y al inicio de la Guerra Civil Española. Otro tío menos conocido pero no menos relevante en su época fue Joaquín Calvo Sotelo, escritor, dramaturgo y miembro de la Real Academia Española. En la España de la posguerra, en 1951, terminó sus estudios de Ingeniería de Caminos en la Universidad Politécnica de Madrid, graduándose como primero de su promoción. Entretanto, aprendió a hablar inglés, francés, italiano, alemán y portugués, y también sabía tocar el piano. En 1954 contrajo matrimonio con Pilar Ibáñez, con quien tuvo 8 hijos. Trabajó muchos años en el sector privado. En 1967 llegó a ser presidente de Renfe, el monopolio estatal de gestión de ferrocarriles. En 1974 fue elegido procurador en las Cortes franquistas, a pesar de no haber tenido una militancia ni haberse dedicado nunca a la política. Lo fue como representante de los empresarios de industrias químicas. Apenas unos días después de la muerte de Franco, Arias Navarro lo nombra ministro de Comercio. Adolfo Suárez lo nombra ministro de Obras Públicas.
cargo del que presentó su dimisión para dedicarse en cuerpo y alma a secretario general de la Unión de Centro Democrático, cargo más importante en la gestión del partido con el que Adolfo Suárez se presentaría a las elecciones en 1977 y 1979, pero su gran salto adelante lo daría en 1980, con la caída del vicepresidente Fernando Abril Martorell, quien Suárez temía que le hiciese sombra, por lo que, una vez este presentó su dimisión, decidió nombrar vicepresidente a su hombre de confianza, Leopoldo Calvo Sotelo. A los pocos meses, Suárez también presentó su dimisión, en este caso como presidente del gobierno. Un hombre que hasta hace unos meses era un auténtico desconocido se convertiría en presidente del gobierno. La primera sesión de investidura requería la mayoría absoluta que no logró, puesto que los diputados que lo apoyaron, UCD, 3 de Alianza Popular y la Unión del Pueblo Navarro, tan solo sumaban 169 escaños frente a los 176 que se necesitaban. La segunda votación de investidura iba a realizarse el 23 de febrero, pero no pudo llevarse a cabo puesto que Antonio Tejero entró a tiros en el Congreso. ¡Quieto todo el mundo! No trataré el 23F en este vídeo, puesto que ya hablé de ello en mi vídeo sobre Adolfo Suárez. Pero este evento llevó a todos los diputados de Alianza Popular, de Convergencia y Unión, del Partido Aragonés y uno del Grupo Mixto a que rompieran filas con él y votasen sí, aunque sin ellos también hubiese salido de todas maneras, puesto que solo era necesaria la mayoría simple. De este modo, Leopoldo Calvo Sotelo se convirtió en el segundo presidente constitucional de España. El primer acto más o menos relevante del presidente Calvo Sotelo fue el desmantelamiento del proyecto Islero. El aislamiento internacional del régimen franquista durante finales de los años 40 y principios de los 50 y la independencia de Marruecos, país con reclamaciones territoriales en Ceuta y Melilla y el Sáhara Occidental, por aquel entonces provincia española, llevó a la guerra de Ifni en 1957. Estos fueron los factores que llevaron a la cúpula política del franquismo a plantearse el desarrollo de un proyecto armamentístico de disuasión nuclear. Se trataba del Proyecto Islero, un plan para conseguir que España tuviese la bomba atómica, bajo la iniciativa de Guillermo Velarde. A pesar de que en un inicio el proyecto no avanzaba, el famoso incidente de Palomares le dio un soplo de aire fresco. La no firma por parte de España del Tratado de No Proliferación Nuclear y la construcción de reactores de energía nuclear como Zorita y Coral hicieron saltar las alarmas en Estados Unidos. El ascenso a la presidencia del almirante Carrero Blanco, fiel partidario del proyecto, no alivió mucho las tensiones. Este tuvo una reunión en 1973 con Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, donde le comunicó que mientras él estuviera en el gobierno, el proyecto armamentístico se llevaría a cabo. Al día siguiente, Carrero murió en un atentado terrorista perpetrado, según la versión oficial, a manos de ETA, lo que ha dado lugar a múltiples teorías alternativas. Este hecho no pondría fin al proyecto, puesto que ni Arias Navarro ni Adolfo Suárez dieron marcha atrás. Pero quien sí terminó desmantelándolo fue Leopoldo Calvo Sotelo, el 1 de abril de 1981, cuando el gobierno firma en la sede del Organismo Internacional de la Energía Atómica en Viena que aceptaba las exigencias de Estados Unidos, lo que suponía que los inspectores de la OIEA podían inspeccionar todas las instalaciones nucleares en España. Se clausuraba de forma oficial el proyecto Islero. Esto lo llevó a cabo en contra de la opinión mayoritaria dentro de UCD, que defendía que había que continuar con el proyecto armamentístico, lo que agudizó aún más las tensiones dentro del partido, de las que hablaremos posteriormente. En materia de relaciones laborales se firmó el Acuerdo Nacional de Empleo, por parte de la patronal COE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones obreras, bajo arbitraje del gobierno.
El acuerdo consistía en aumentos salariales en los convenios colectivos de aproximadamente un 10%, incremento que sería aún mayor si subía el IPC, sumado a una revalorización de las pensiones, del sueldo de trabajadores de servicios públicos, del salario mínimo, todo sumado a subvenciones y bonificaciones para la creación de empleo, además de una mayor financiación de la seguridad social y ayudas para desempleados. Este acuerdo venía encaminado a solucionar los problemas derivados de la crisis del petróleo, sobre la cual ya hice un vídeo, en concreto por la segunda crisis del petróleo, que inició en 1976. Este suceso descolocó completamente todas las previsiones macroeconómicas. El crecimiento del PIB se estancó de entre el 0 y el 1% durante estos años. 1986 fue el peor año de la crisis. El déficit público se disparó hasta el 5%, superando el billón de pesetas. La tasa de desempleo pasó del 7% en 1978 al 17% y la inflación llegó a superar el 14%. El barómetro del CIS de octubre de 1986 reflejaba que el paro era la primera preocupación para el 67% de los españoles y solo el 3% consideraba que la situación económica era buena. Otro de los grandes problemas de estos 2 años fue la violencia armada de ETA, en los llamados años del plomo. Si en el año 1980 la banda terrorista batió su récord de atentados con 95, en los años siguientes la violencia no cesó, destacando el asesinato del ingeniero José María Rayán Estrada, de Alberto López Jaureguizar, miembro de Alianza Popular, o del teniente del ejército César Uceda. 31 atentados cometidos en el 81 y 39 en el 82. El único avance en este sentido fue la decisión de la facción ETA político-militar de abandonar la lucha armada y pasarse a la vía institucional, integrándose en Euskadiko Ezkerra y en Herri Batasuna, pero la facción ETA militar continuaría con la violencia. Otro de los hitos del gobierno de Calvo Sotelo fue que se terminó de completar el mapa autonómico. Durante esos años se aprobaron la mayoría de estatutos de autonomía. El proceso autonómico fue gradual y en cierto modo caótico. La primera medida fue llevada a cabo en 1976 con la devolución foral de Guipúzcoa y Vizcaya. En 1976 se restablecía la Generalitat de Cataluña y posteriormente se aprobó un régimen preautonómico en País Vasco. Estas dos comunidades, junto con Galicia, podían acceder al autogobierno mediante la vía rápida, puesto que ya habían aprobado sus respectivos estatutos en la Segunda República. También pudo hacerlo Andalucía, que, gracias a las presiones y la iniciativa del PSOE, pudo acogerse a la vía rápida haciendo uso del artículo 151. Así lo contemplaba la Constitución. Y el resto de regiones, en las que no existía ningún precedente histórico y en muchos casos ni siquiera una identidad regional, para no estar en desigualdad de condiciones, podían acceder a la autonomía mediante la vía lenta, siguiendo un proceso más progresivo. El factor caótico e improvisado de este proceso radicaba en que ni la Constitución ni ninguna otra ley definían cuáles iban a ser estas comunidades. Se limitaba a enunciar unos procedimientos y que saliese lo que tuviese que salir. Así se llegó a que el mapa actual de las comunidades autónomas no se correspondiese con las tradicionales regiones que había habido hasta el momento. La lentitud que habían llevado estos procesos llevó a la firma del Pacto Autonómico de 1981, donde PSOE y UCD se comprometieron a trabajar conjuntamente para configurar el resto de comunidades autónomas. También firmaron una estructura administrativa y legislativa similar a todas. También firmaron que todas tendrían una estructura administrativa y legislativa similar, además de que sus competencias también serían similares. Así se le dotó de estatuto Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura, Aragón, Murcia y Comunidad Valenciana. También se crearon dos nuevas, Cantabria y La Rioja, por la iniciativa que tomaron estas regiones para no incluirse dentro de Castilla y León, como en un principio buscaba la preautonomía. También se creó Castilla-La Mancha, teniendo como base la región de Castilla la Nueva, con la diferencia de que se desprendió Madrid, a la que se dotó de un estatuto propio, a pesar de no contar con los requisitos del artículo 143, alegando motivos de interés nacional, al tratarse de la capital de España, y se le añadió la provincia de Albacete, que se desprendió de Murcia,
puesto que estos optaron por constituirse como comunidad uniprovincial. El principal problema que tuvo esta comunidad fue que Guadalajara, al contrario que las otras 4 provincias, no era parte de La Mancha, pero por la dificultad de incluirla dentro de otra comunidad o de que fuese uniprovincial, se decidió cortar por lo sano e incluirla dentro de Castilla-La Mancha. En el caso de Navarra no hubo estatuto formalmente, sino un amejoramiento del régimen foral, un derecho histórico de autonomía. Castilla y León iba a estar formada en principio por las 2 regiones homónimas, pero la segregación de Cantabria y La Rioja llevó a Segovia a buscar también su autonomía. La Diputación de León también buscaba mantener su región histórica con Zamora y Salamanca. Sin embargo, debido a la lentitud del proceso y alegando interés nacional, se anularon ambas iniciativas. Si el pacto autonómico igualó las competencias e instituciones en las comunidades de vía lenta, la LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, acordada también entre el PSOE y la UCD, buscaba igualarlas con las que accedieron mediante la vía rápida, haciendo que todas estuviesen en igualdad de condiciones. Esto implicaría un retroceso y una pérdida de poder para las comunidades de vía rápida, que ya no tendrían ese grado de especialidad, por lo que PNV y Convergencia y Unió recurrieron ante el Tribunal Constitucional, que declaró que la LOAPA era inconstitucional y que no podía recortar los estatutos de esas regiones. Así se configuró el Estado de las Autonomías, que se terminaría de completar en 1995, cuando se ordenó constituir Ceuta y Melilla como ciudades autónomas. Otro de los actos más importantes del gobierno de Calvo Sotelo que marcan cómo vemos a España a día de hoy fue el cambio del símbolo más importante que tiene un país, la bandera, arrastrada por el cambio de escudo. Si la ley para la reforma política llevó a que en el año 1977 se estableciese la llamada bandera de la transición, con algunos retoques estéticos como el cambio en la dirección de las flechas, que mirarían hacia abajo como en el original de los Reyes Católicos y no hacia arriba como en la bandera de Falange, el 5 de octubre de 1981, mediante Real Decreto, se eliminó definitivamente el águila de San Juan y se volvía al que había sido el tradicional escudo de la monarquía desde el siglo XIX. Este cambio se justificó en que, en un estado aconfesional, no podía tener simbología religiosa en sus símbolos, y el águila de San Juan era un símbolo católico. Diciembre de 1981. 3 años después de que la Constitución haya entrado en vigor, la bandera nacional cambia de escudo. Otro de los grandes hechos del periodo de Calvo Sotelo fue la organización del Mundial de España 82, uno de los eventos que más expectación genera a nivel internacional. 14 ciudades fueron sede del evento, con 17 estadios, destacando el Camp Nou y el Sánchez Pizjuán albergando las semifinales, y el Santiago Bernabéu la final. Todos los estadios fueron remodelados y ampliaron su capacidad, además de que se construyó el José Zorrilla en Valladolid, estadio donde se produjo el icónico incidente del hermano del emir de Kuwait bajando al campo indignado para impugnar un gol de Francia. Otro incidente fue el supuesto amaño en el partido Alemania-Austria, para que ambas selecciones pasasen de fase de grupos y superasen a Argelia, que ya había jugado su partido. Esto hizo que, a partir de este momento, en las competiciones se jugasen las últimas jornadas todos los partidos a la misma hora. Naranjito fue la mascota de la competición, que se convertiría en un icono de toda una generación, y uno de los mayores símbolos de la historia de los mundiales. Para la emisión internacional de los partidos, Radio Televisión Española renovó todo su material y construyó en Madrid la torre de comunicaciones Torre España. El papel de La Roja fue cuanto menos discreta, fue eliminada en la segunda fase. En contraposición, Italia se consagró con su tercer mundial, ganando a Alemania 3-1 en la final, con Paolo Rossi como bota de oro y balón de oro. Uno de los episodios más oscuros de este bienio fue la llamada epidemia del aceite de colza, que le costó la vida a más de 5.000 personas.
La causa fue la introducción por parte de varias empresas aceiteras de aceite que se usaba para la industria siderúrgica, que importaban desde Francia, al consumo humano, que lo vendían en mercadillos y puestos ambulantes. El epicentro fue un barrio de Torrejón de Ardoz donde enfermaron numerosos vecinos. El primer afectado, un niño de 8 años que había consumido dicho aceite y que falleció de camino al hospital. En la primavera de 1981 llegaron los primeros ingresos en los hospitales de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha ante el desconocimiento de los médicos, que en un principio lo trataron como una neumonía apática. De ahí el miedo se extendió de una forma tan implacable como la enfermedad. El Partido Socialista acusó al gobierno de ser responsable de la epidemia por actuar pasivamente y no controlar la política sanitaria alimentaria. Pero el acto más reseñable del presidente Calvo Sotelo fue la entrada en la OTAN. El rechazo de gran parte de la sociedad española, más de la mitad de la población se mostraba en contra según las encuestas, y el gran debate que generaba dentro de la UCD, sumado a la negativa de Adolfo Suárez, que tanteaba con la Organización de Países No Alineados, dejó la cuestión atlántica en stand-by, mientras Estados Unidos presionaba para que España ingresase en la OTAN. En estos años, Jimmy Carter, el por entonces presidente norteamericano, visitó varias veces nuestro país para reunirse con numerosos líderes políticos, y su sucesor, Ronald Reagan, fue aún más agresivo, amenazando con presionar para que España no entrase en la Comunidad Económica Europea o diciendo que apoyarían al grupo guerrillero en Payac que buscaba la secesión de Canarias si no se entraba en la OTAN. La dimisión de Suárez en enero de 1981 allanó el camino. Washington está impaciente porque España ingrese en la OTAN y el rey tiene que ver a Reagan a mediados de febrero, publicaba El País al día siguiente. En su discurso de investidura el 25 de febrero, Leopoldo Calvo Sotelo propuso la integración de España en la Alianza Atlántica. La decisión de marchar hacia la accesión a la Alianza Atlántica responde a la coherencia de nuestra concepción general de la política española, pero ante todo a una necesidad defensiva y de seguridad. La política exterior, ya lo he dicho antes, es ante todo búsqueda de seguridad, y es evidente que esa seguridad tiene un componente militar. También es claro que ese componente militar no puede ser, y en este momento nadie lo considera así, un componente aislado. Las prácticas que apuntan hacia una neutralidad, armada o desarmada, no ocultan la realidad de que estas modalidades están fuera de las posibilidades que derivan de nuestros recursos en el primer caso, y ambos fuera de nuestra especialísima situación geoestratégica. No son, por tanto, ni posibles, ni útiles, ni viables, decía el candidato a la investidura. La propuesta fue debatida en el Congreso y contó con el sí de la UCD, de Alianza Popular, de CiU y del PNV. En contra encontraron al PSOE y al Partido Comunista, que encabezaron la oposición bajo el lema OTAN no, bases fuera. El 2 de diciembre, España comunicó a la Alianza su intención formal de adherirse al Tratado de Washington y casi de forma automática recibió la invitación del Consejo del Atlántico Norte para iniciar el proceso de adhesión. Así, el 30 de mayo de 1982, España se convirtió en el miembro número 16 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta polémica continuaría en el gobierno de González por el cambio de opinión del PSOE y terminó de dividir aún más a la UCD. Centro Democrático fue una coalición de partidos fundada por José María de Araiza, una de las figuras más reformistas del último franquismo, y estaba integrada por múltiples partidos de ideología diversa, principalmente demócratas cristianos, socialdemócratas y liberales, aunque también había regionalistas e incluso falangistas. Pero la llegada de Adolfo Suárez transformó la coalición en un partido unificado, Unión de Centro Democrático. Sin embargo, las familias se mantuvieron. A pesar de todo, el partido continuó unido y sin especiales tensiones hasta la aprobación de la Constitución. Pero cuando este objetivo estaba cumplido, las divergencias en torno a qué futuro debía tomar el partido se agudizaron. Por un lado, los democristianos criticaban que, para querer ampliar el electorado, se estaba gobernando para la izquierda con los votos de la derecha, y el resto de sectores acusaban a los democristianos de querer apoderarse del partido. Mientras tanto, otras formaciones como el PSOE o Alianza Popular tentaban a quienes buscaban una línea ideológica más clara.
Este fue el caso de Alfonso Osorio, vicepresidente de Suárez, que dimitió y se basó Alianza Popular por la forma en la que se legalizó el Partido Comunista. Lo mismo pasó con su sucesor Fuentes Quintana, artífice de los pactos de la Moncloa y parte del sector socialdemócrata. Y el sucesor de este, Fernando Abril Martorell, sería apartado por miedo por parte de Suárez de que pudiera hacerle sombra. La unidad podía ser mantenida mientras estuviese Adolfo Suárez, pero este era un líder muy cuestionado dentro del propio partido, y tras su dimisión todo terminó implosionando. Calvo Sotelo llevó a cabo políticas que fracturaron aún más al partido, no solo la entrada en la OTAN, sino también la legalización del divorcio, que encontró la oposición frontal de la Iglesia Católica y del sector democristiano. Tal fue el nivel de división que tuvieron que hacer que los votos fuesen secretos para no dejar tan en evidencia que, de facto, los diputados de los distintos sectores de la UCD votaron cosas diferentes. A esto sumado el hecho de que Calvo Sotelo ni siquiera tenía la presidencia del partido. Esta recaía sobre Agustín Rodríguez Saúl, que también abandonaría el partido. La baja popularidad de Calvo Sotelo lo reflejaba el barómetro del CIS de febrero de 1981, que ponía a González y a Fraga como los políticos mejor valorados, y esto no haría más que empeorar en los meses sucesivos, cuando ya se preveía el sorpaso de Alianza Popular. Este sorpaso se hizo un hecho en las elecciones autonómicas de Galicia y de Andalucía. En noviembre de 1981, 10 diputados socialdemócratas liderados por el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, abandonaron el partido y se integraron dentro del PSOE. Lo mismo que gran parte del sector democristiano, liderados por el portavoz Herrero de Miñor, que se integró en Alianza Popular, y otros formaron su propio partido, el Partido Demócrata Popular. Por otro lado, el sector liberal de Antonio Garrigues Walker fundó el Partido Demócrata Liberal. La estocada final la dio el propio Adolfo Suárez, cuando anunció que se presentaría a las elecciones con su nuevo partido, el CDS. Centro Democrático y Social, un partido en el que, al contrario que la UCD, Suárez tenía pleno control, donde no existían otras familias más allá del sector suarista. Esto no solo era un golpe durísimo para la UCD por el hecho de que iba a dividir aún más a su electorado de cara a las generales, sino que el hecho de que tu propio expresidente y figura más conocida formase una candidatura para llevarse la contra suponía el último golpe moral que terminaría por hundir al gran partido de la transición. Calvo Sotelo, viendo que había quedado sin apoyos, se vio obligado a adelantar las elecciones para octubre de 1982. Pero él no sería el candidato de la UCD en estas elecciones, sino que lo sería el presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, parte del último sector democristiano que quedaba. El día antes de la cita electoral fue desmantelada una conspiración golpista mucho menos conocida que el 23F, pero mucho mejor organizada, aunque también terminó fracasando. El plan era poner unas bombas en varios bloques de viviendas donde vivían militares el día antes de las elecciones, el 27 de octubre, y culpar a ETA y al gobierno por su inacción para justificar un golpe militar. El ministro de Interior, en cuanto se enteró, detuvo a los conspiradores. Los medios de comunicación apenas se hicieron eco de este hecho, puesto que se les dio órdenes de colaborar para no crear alarma social y no interferir en la campaña electoral. Desde que Felipe González presentara su moción de censura y expusiera su programa político ante la debilidad de la UCD, se consolidó como el líder mejor valorado y aquel que se convertiría en el futuro presidente. El relevo era esperado y el PSOE consiguió en aquellos comicios la mayor victoria electoral de la historia de España, 202 diputados y el 48% de los votos, ganando en 15 de las 17 comunidades autónomas. De la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta. Como líder de la oposición quedó Manuel Fraga, dentro de una coalición entre Alianza Popular y varios partidos desprendidos de la UCD, que irrumpió con 107 diputados, dándole el sorpaso a la UCD, que se descalabró con 11 escaños. Landelino Lavilla presentó su dimisión y en febrero del año siguiente el partido se disolvió.
El Partido Comunista sufrió la campaña favorable al PSOE, una lucha interna que se desaldó con la salida de gente como Ramón Tamames y el desgaste de Carrillo, y apenas sumó 4 escaños. Adolfo Suárez tampoco logró un buen resultado. El CDS tan solo logró 2 escaños. Felipe González sería investido presidente en diciembre de 1982, con el apoyo del PCE, del CDS y de Euskadiko Ezkerra, y con el no de Alianza Popular y de la UCD, dando inicio a un nuevo ciclo político. Y Calvo Sotelo dejó la que fue la presidencia más breve de la democracia. Pero a pesar de ello, continuó como diputado durante toda la legislatura, aun incluso cuando UCD se había disuelto, y continuó durante un tiempo la vida política, siendo una figura clave en la adhesión en las comunidades europeas. En 1983 empezó a formar parte del Consejo de Europa y en 1986 fue nombrado temporalmente eurodiputado tras la adhesión de España en 1986, hasta que se pudieron celebrar elecciones al año siguiente, integrándose en el Partido Popular Europeo. Posteriormente presidió la Fundación Ortega Marañón y regresó a su actividad de ingeniero como miembro del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En 2002, con el 20 aniversario del fin de su presidencia, el rey Juan Carlos lo nombró Marqués de la Ría de Ribadeo y después fundó la Fundación Transición Española. Finalmente, en el año 2008, falleció en su casa de Pozuelo de Alarcón por una parada cardiorrespiratoria, dejando un legado no tan invisible como muchas personas pueden pensar. Conocer este y otros fenómenos sociales actuales que nos afectan es vital para entender y analizar el mundo en el que vivimos. Recuerda apoyar este canal, suscribirte, dar me gusta, comentar y compartir para hacer posible este contenido de divulgación.